Y les voy a pedir que me acompañen a leer lo que dice el pasaje de Isaías capítulo 35. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Si tú tienes tu Biblia, traes tu celular, me gustaría que lo abras. Y si no, que me sigas ahí en las pantallas y escucha lo que dice Isaías. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijarán la estepa y florecerá como la rosa. Florecerá y se regocijará. Gritará de alegría. Se dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Florezcan las manos débiles, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque. La tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tenían los chacales serán moradas de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por él los impuros, ni transitarán por ellos los necios. Serán solo para los que siguen en ese camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se le encontrarán. Por allí pasarán solamente los redimidos. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión. Con cánticos de júbilo, su corazón será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. Y esto es lo que nos dice Isaías. Y el tema del día de hoy es el regreso a casa. Y como decíamos, hoy terminamos con esta serie a la cual le titulamos Jesús, nuestra esperanza. Y vean, y el pasaje del día de hoy quiere revelar nuestra constante inconformidad que tenemos a atender los seres humanos. Algo que nos va a hablar el día de hoy Isaías es esa constante inconformidad que tú tienes en tu corazón. Y solo como muestra, piensa en las cosas buenas que quieres para el próximo año. ¿Son muchas o son pocas? ¿O habrá alguien aquí que diga, no, yo quiero seguir igual? Si somos sinceros, todos los seres humanos constantemente estamos buscando un bienestar y una mejoría para nuestra vida. Como te decía, como muestra, solo piensa en los propósitos que quieres para este próximo año que inicia. Todos buscamos superarnos. ¿O acaso habrá alguien que diga, no hombre, yo este año ya mejor no quiero hacer nada? No, ni salud quiero tener, ¿no? Ya me quiero enfermar. Yo creo que muy pocas personas piensan eso, o yo creo que ninguna. Pero si tú vas a lo profundo de tu corazón, ¿cuáles son tus propósitos para este año que viene? Ahorrar, tener mejor salud. Ahora sí en enero vas al gimnasio. Ahora sí vas a empezar a ahorrar, ahora sí vas a aprender un trabajo o vas a capacitarte para mejorar en tu trabajo. O sea, ¿te das cuenta cómo nuestro corazón constantemente siempre va a buscar una mejoría? Y es de lo que nos habla este pasaje. Y es lo que nos enseña el pasaje que acabamos de leer de este pueblo que se llama Israel. De este pueblo que vean, que nunca o que siempre está en busca de una mejoría. Porque en este momento que escriben este pasaje, Israel ha sido conquistado por un país que se llama Asiria. Y eran esclavos y vivían bajo el dominio de los asirios. Pero ¿ves esa búsqueda de bienestar? ¿Ves esa búsqueda de querer volver a un inicio mejor? Y esto solo refleja algo. Te das cuenta que somos muy parecidos, pues constantemente estamos anhelando una vida mejor.
Y lo vemos en todas las cosas materiales que deseamos. Y es por eso que he llamado a este sermón el regreso a casa. Y hay 3 cosas que quiero que veamos. La primera es la necesidad del regreso. La segunda, el camino para el regreso. Y la última, las implicaciones del regreso. Entonces vamos a nuestro primer punto, que es la necesidad del regreso. Escucha lo que dice el versículo 1 al versículo 4. Se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará la estepa y florecerá como la rosa. Florecerán y se regocijarán, gritarán de alegría, se deleitará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcanse las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los del corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Y si tú analizas este pasaje, puedes ver que es un continuo contraste entre lo bueno y lo malo. Y te digo esto porque piensa en un desierto. Difícilmente sería un lugar donde pienses que hay vida. Al contrario, es un lugar que sinceramente nos atemoriza y lo relacionamos ¿con qué? Con muerte y desolación. Pero ve cómo inicia el pasaje de Isaías. Se alegrará el desierto y el sequedal. O sea, pregunta, ¿puedes tener alegría en los momentos tristes? ¿Por qué no? ¿Por qué piensan que no podemos tener esa alegría en esos momentos tristes? Ok, pero entonces ya inicia otra alegría. Ya inicia algo que muestra nuestro corazón. Pero en el pasaje que acabamos de leer, el desierto lo pinta como algo bueno, donde florecerá incluso la fauna y donde dice que habla flores maravillosas. Porque es lo que dice Isaías, ¿no? Dice, y se regocijará la estepa, florecerá como la rosa. Y habla de una flor que existe en el desierto. Pero te das cuenta que Isaías nos quiere recordar que aún en los momentos difíciles puede haber una esperanza, puede haber una ayuda. Y no solo eso, dice que será como la tierra del Líbano y Carmelo y Sarón. Y estas zonas eran conocidas porque tenían abundante riqueza natural, porque tenían lagos, porque tenían ríos y porque tenían un bosque muy hermoso. Era como una tierra donde había mucha abundancia. Y Isaías está diciendo que el desierto será como ¿quién? Como esa tierra donde hay una esperanza. En nuestras propias palabras, ¿imaginaríamos nuestro país como un país de primer mundo? Eso está como que imposible, ¿no? O sea, imagínate México, país de primer mundo. Es algo así está diciendo el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque si somos sinceros, es lo que más deseamos. Pero humanamente es lo que más imposible podemos creer. Pero esto solo revela la gran necesidad que tienen nuestros corazones de vivir una vida transformada que tanto anhelamos. Isaías nos quiere recordar que tu corazón está en una constante búsqueda y en un anhelo de una vida mejor. ¿Por qué? Porque fue diseñada para vivir en una forma perfecta. O sea, ¿te das cuenta que Isaías nos recuerda que no pertenecemos a este mundo? Isaías nos quiere recordar que hay una esperanza de un lugar mejor y diferente. Por eso dice el versículo 4, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá ¿qué? A salvarnos. Y esto es lo más esperanzador. ¿Por qué? Porque el Dios del Evangelio no solo nos diseñó para vivir de una forma perfecta con Él, no solo nos diseñó para vivir en un estado de conformidad, sino que sabiendo que perdimos ese estado, ¿qué está haciendo Dios por nosotros? Está en una constante búsqueda y por eso dice Isaías, vendrá ¿qué? A salvarnos.
La única forma en la que podemos tener el bienestar que anhelamos es cuando hay una transformación en nuestro corazón. Es cuando nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ser salvados. Es cuando te das cuenta que aún el cumplir todos esos buenos propósitos que te hacen sentir bien, no puedes ver el desierto como un bosque a pesar de que estés lleno de abundancia. Es solo cuando te das cuenta que necesitas ser salvado que tú puedes ver la vida de forma diferente. Eso es lo que nos dice el profeta Isaías. Pero ¿sabes por qué anhelamos esto? ¿Sabes por qué anhelamos este bienestar? Porque no fuimos diseñados para ser felices por las cosas creadas. Fuimos diseñados para ser felices solo con ¿quién? Con el Creador. Por eso Isaías nos recuerda, dice que tu Dios, tu Creador, vendrá ¿a qué? A salvarte. Si tú quieres vivir un año diferente, un año con un bienestar, un año de una vida diferente, no necesitas llenarte de anhelos, no necesitas de llenarte de propósitos. Necesitas darte cuenta que necesitas de Cristo. Necesitas ser salvado ¿de quién? De ti mismo. Porque esa es la pregunta que haríamos, ¿no? Isaías dice que Dios vendrá a salvarnos. La pregunta es, ¿salvarnos de qué? ¿De qué crees que necesitas ser salvado? ¿De la enfermedad? ¿De los problemas económicos? ¿De encontrar un buen trabajo? ¿De eso es la salvación que nos promete Isaías? ¿Cuál es la salvación que nos promete Isaías? Isaías nos recuerda que necesitamos ser salvados de nosotros mismos, salvados de vivir lejos de Dios y en lugar donde fuimos diseñados para vivir. Isaías nos recuerda que tú y yo necesitamos ser salvados incluso de nuestra comodidad. Por eso estamos en un constante anhelo de buscar las cosas buenas. Por eso estamos en un constante anhelo y yo te diría, pareciera que vivimos como exiliados al igual que Israel. Porque ¿quién de ustedes no anhela una vida mejor? Yo creo que todos. Y no está mal, sino que eso refleja que en verdad necesitamos un Salvador. Pues solo ve la historia de Israel. Al igual que Israel, necesitamos volver a nuestra verdadera casa. Por eso, no es coincidencia que en la Biblia constantemente está hablando que Israel vive en continua peregrinación. Está hablando de que Israel vive en continua peregrinación, pues fue exiliado a Egipto, a Babilonia, pero volvió a casa. Y aun cuando volvió a casa geográficamente, ¿Israel fue feliz? ¿El pueblo de Israel puede encontrar la felicidad? No. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, busca la felicidad en las cosas creadas y nunca la vas a encontrar. Por eso Isaías nos recuerda que solo hay una esperanza de poder ver el desierto de forma diferente. Y es cuando vamos camino a nuestro verdadero hogar. Ese hogar que perdimos en el Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados de su hogar, del paraíso. Pero fueron expulsados, ¿por qué? Por olvidarse de Dios y vivir para sí mismos. Iniciaron un exilio porque quisieron ser como Dios, por desear una vida mejor aparentemente. El problema no es anhelar vivir mejor. Nuestro problema es que anhelamos una vida fuera del gobierno de Dios y fuera de los principios de Dios. Y cuando anhelamos esa vida, le damos la espalda a Dios. Cuando anhelamos esa vida, olvidamos nuestro verdadero hogar y caminamos hacia el exilio, caminamos hacia el sufrimiento, caminamos hacia las dificultades. Porque solo piensa, los mayores problemas que has tenido, ¿por qué son? Muchas veces son porque queremos vivir para nosotros mismos. Muchas veces son porque creemos y nos creemos más sabios que Dios. Pero cuando caminamos así, solo le damos la espalda a Dios y queremos caminar hacia un hogar que no es nuestro hogar. Y es lo que nos recuerda Isaías, que hay una esperanza y que tu corazón está ese constante anhelo de querer regresar a tu casa sin importar cuán bien te sientas con lo que estás viviendo. Pero si es lejos del hogar para el cual fuiste creado, nunca vas a ser feliz.
Y cuando eso pasa, experimentamos los exilios, decíamos, experimentamos el pecado. Y eso es lo que nos hace ver la necesidad de regresar a casa. Necesitamos regresar a un descanso verdadero que solo podemos tener cuando Dios nos salva. Nada de lo creado te va a dar el descanso que mereces. Escucha lo que dice Tim Keller. Puedes creer en Dios, pero si tu carrera, familia, la política, dinero o algo más es más importante que Dios, lo que en realidad estás haciendo es transformar algo que no es tu hogar en tu hogar. ¿Te das cuenta? Que fácilmente transformamos nuestro hogar verdadero por un hogar que no es nuestro hogar y por eso nos sentimos abandonados a veces. Por eso nada te puede dar satisfacción ni descanso, porque no estás buscando el descanso ni la satisfacción en tu verdadero hogar, sino en un hogar que tú has creado. Y Isaías nos recuerda que el verdadero hogar está cuando tú ves la salvación de Dios. Mientras, difícilmente lo vas a poder ver. ¿Te das cuenta de que nunca vas a poder ser feliz y tener el descanso que anhela tu corazón de este lado del sol? Solo reflejará la gran necesidad de un regreso a nuestra casa. Cuando te sientas frustrado, cuando sientas que el año que va a iniciar no es como tú lo quisiste, recuerda eso. Recuerda que esas circunstancias solo reflejan que tu corazón desea volver a casa. Y es la pregunta que nos surge. ¿Cómo podemos regresar a casa? ¿Cuál es el camino para regresar a casa? Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El camino para el regreso. Versículos 5 al 9. Escucha lo que dice. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los ojos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tenían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que se llamará camino de santidad. No viajarán por ella los impuros ni transgresores, por ella los necios. Será solo para los que siguen ese camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí solo se encontrarán, porque allí pasarán solamente los redimidos. Y como decíamos, ¿no? Hemos visto la gran necesidad que tenemos de volver a casa. Y la pregunta es, ¿cómo podemos volver a ese hogar que anhela nuestro corazón? ¿Cómo podemos volver a ese descanso que nuestro corazón tanto anhela? En un mundo donde estamos acostumbrados a que todo es fácil. Si tú quieres ir a una dirección, ¿qué haces? Buscas en el Waze o en el Maps y estás acostumbrado a que te den indicaciones. Haz esto, vete aquí, dobla aquí. Pregunta, ¿el regreso a nuestra casa es por medio de indicaciones? Porque podríamos pensar, ok, entonces ya vi que necesito regresar a casa. Entonces solo me porto bien y ya. ¿Solo soy feliz en los momentos difíciles? ¿De eso se trata el regreso a casa? No, debemos de recordar algo, que el camino para volver a nuestro verdadero hogar son por dos medios. Es por fe y es un milagro. En otras palabras, es una obra sobrenatural que ocurre en nuestras vidas. Y créanme, esto es difícil de explicar, porque yo no sé quién de ustedes puede explicar de una forma sencilla el darte cuenta de que no eres tan buena persona. ¿Es algo fácil de aceptar? ¿Es algo fácil de darte cuenta? Es algo difícil. Es algo muy difícil poder explicar esto. Pero por eso Isaías, y me encanta esto, recuerden, Isaías es un contraste, porque si tú lees, primero dice que los ojos de ¿quién? De los ciegos se destaparán. O sea, ve el contraste. Los oídos de ¿quién? De los sordos. O sea, no es ni de los sanos, es de los sordos. El cojo saltará como ¿quién? Como un ciervo. Y ve, la lengua del mudo gritará. Pregunta, ¿eso es algo lógico? ¿En nuestro razonamiento eso tiene lógico?
¿Esto sería posible por ellos mismos o sería solo posible por medio de un milagro? Es por medio de un milagro. Entonces te das cuenta que el regreso a nuestra casa es una obra, es un milagro. No es algo que tú haces, no es algo que esté en ti, sino es un milagro ¿de quién? De Dios obrando en tu vida. Pues lo mismo sucede con nosotros. La única forma de poder regresar a casa es cuando te das cuenta que en realidad no eres tan bueno como tú crees, ni tan perfecto ni tan santo. Es más, es cuando te das cuenta que ni tu misma moral te ayuda a regresar a casa. ¿Por qué? Porque tú puedes creerte bueno y ser una persona soberbia que no cree que necesita de Dios. Por eso dice Isaías, las personas que en verdad lo necesitan, va a ser un milagro diferente. Va a ser un milagro sobrenatural en su vida que ocurra ¿qué? Esa transformación. Entonces el camino a casa es un regreso y es un milagro que Dios hace ¿en dónde? En tu corazón. No es coincidencia que tú estés aquí, no es coincidencia que tú quieras cambiar tu vida. Ese es un milagro que Dios está obrando ¿en quién? En tu vida. Ahora, me encanta porque Isaías se refiere a dos personas en este pasaje. ¿Y quiénes son estos dos grupos de personas de las que habla? Los impuros y los redimidos. Y a veces crecemos, alguna vez un amigo me preguntaba, ¿no? ¿Qué es un impuro, un inconverso? Y a veces creemos que la gente lo sabe, pero es algo importante saber. ¿A quién se refiere Isaías cuando habla de un impuro? ¿A alguien malo? ¿A alguien borracho? ¿A alguien drogadicto? Va eso. O sea, Isaías no piensa si es alguien de buena moral o de buena moral. Isaías está hablando de aquella persona que tiene un corazón transformado. De aquella persona que por obra sobremilagrosa ha podido ver, oír, caminar y hablar. Esa persona que ha sido cambiada, esa persona que ha recibido la transformación que solo el Evangelio da. Esa es una persona redimida. Pero una persona impura es toda aquella persona que rechaza y que no ve la necesidad de Cristo en su vida. O ve lo que dice la Biblia, escucha lo que dice este diccionario. La Biblia enseña que por defecto la impureza es el estado de ¿quién? De todos los seres humanos. ¿Después de qué? De la caída. Entonces, ¿te das cuenta que todos pasamos por ese estado de impureza? Y debemos ser limpios si queremos ver a Dios. Solo Dios es perfecto. Todos hemos sido contaminados por la impureza ¿de quién? Del pecado. Entonces, ¿te das cuenta que Isaías se refiere que todo aquel que es impuro no puede volver a casa? O sea, Isaías te recuerda, todos tienen la necesidad de volver a casa, pero no todos pueden volver a casa. Pregunta para ti, ¿cómo te sientes en esta mañana? ¿Cómo te sientes en este año que has de iniciar? ¿Como alguien que en verdad es impuro y necesita de Cristo? Porque hay una diferencia. También nos habla de quién, de los redimidos. Y un redimido es aquel que ha sido transformado y ha visto la necesidad de Cristo ¿en dónde? En su corazón. Y esa es una esperanza porque todas esas personas que no solo se dan cuenta que necesitan volver a casa, sino que necesitan de Cristo para volver a casa, tienen una esperanza de una vida diferente. No sé cómo vayas a iniciar este año, no sé qué pienses hacer en este año, pero ¿cómo te sientes? ¿Como una persona que necesita a Cristo? Porque escucha lo que dice, el más mínimo pecado sigue siendo un contaminante letal en nuestras almas y esta es una mala noticia para nosotros. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro tiene herencia en el reino de Dios. Así como los leprosos, todos necesitamos desesperadamente que la misericordia y la gracia de Dios nos alcance y nos limpie de las impurezas que nos contaminan. Necesitamos el toque de Jesús y el don de su justicia. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no lo culpa de iniquidad. Y esas son las personas que van camino a casa. La gloria del Evangelio es que Dios puede hacer puro lo impuro y limpio lo inmundo. Para nuestro gozo eterno,
Dios desea hacer precisamente eso, por amor a Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta de ese contraste? Yo creo que es el mayor contraste que está en el pasaje. Una persona impura que no merece nada está siendo transformada para ser una persona redimida y que está siendo salvada por Dios. Ese es el camino a casa. Es un camino donde tú te das cuenta quién eres y la necesidad que tienes y vas caminando todos los días para que Cristo te vaya transformando. Y esa es la única forma de ser redimidos. Es cuando confías en aquel que no solo nació fuera de casa, sino que vivió sin casa. ¿No es algo difícil de creer para nuestro corazón? ¿No es algo difícil de confiar en alguien que lo ves como débil? Pero ese es el Salvador que vino. Escucha cómo se refería Jesús hacia él mismo en Lucas 9 del 57 al 58. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Contestó Jesús: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es fácil creer en ese Salvador que nos promete un hogar, pero aquí, humanamente hablando, no tuvo un hogar. A veces es difícil para nuestro corazón. Nuestros corazones que se impresionan con casas enormes. Nuestros corazones que se impresionan con bienes que dan felicidad aquí. Pero el camino a casa es una obra milagrosa que empieza en tu corazón. La única forma de poder volver a casa es cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y ves que necesitas de Él. Pues Él vino a la tierra para darnos no vino a la tierra para darnos posesiones como una casa y cosas así. Él vino a la tierra para satisfacer su propia justicia. Vino a cumplir lo que nosotros no podríamos cumplir. Jesús nació sin hogar para que personas impuras pudieran ser redimidas y poder tener la esperanza ¿de qué? De un hogar. Esa es la única forma de volver a nuestro hogar. Ese es el único camino que debemos seguir y que podemos seguir para volver a esa casa que tanto anhelamos. Pero ahora, no solo se trata de ver la necesidad y de seguir el camino. Iniciar este camino tiene ciertas implicaciones. Y es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, las implicaciones del regreso. Versículo 10, escucha lo que dice: volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno, se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. Cuando te duela la espalda, solo recuerda que habrá un día en que ya no te vas a quejar ni vas a tener dolor. Pero como podemos ver, ¿cómo podemos responder a esta llamada que es por gracia? Y ve, lo primero que debemos hacer es admitir lo frágil que somos, es admitir que espiritualmente estamos rotos, es reconocer y recordar que soy un pecador sin esperanza, pero en Cristo hay una esperanza de una vida diferente. Solo así podrás tener alegría. Cuando en verdad te das cuenta que el vivir aquí no debe depender de las cosas o las posesiones que tengas, sino de lo que Cristo te ha dado. Es algo que te va a ayudar a tener alegría. Porque por eso les preguntaba hace rato, ¿cómo se puede tener alegría en los momentos difíciles? ¿Cómo se puede sentir a alguien amado en los momentos de soledad? Y es cuando recuerdas que tus ojos han sido abiertos para que tú puedas ver un Padre eterno y un Padre celestial, para que tú puedas darte cuenta y recordarte esto, que alguien nació en este mundo sin un hogar para que tú pudieras tener un hogar eterno. Eso es algo a veces difícil de creer en nuestro corazón, pero es algo que debemos creer por fe. Y es la única forma en la que vamos a poder tener alegría y contentamiento, aún en los momentos difíciles. También debo de ser consciente y estar dispuesto a ser rechazado por la gente. Otra de las implicaciones que tiene
el caminar a casa es que mucha gente te va a rechazar. A mucha gente le va a parecer algo loco y sin sentido el decir, estoy en un camino por fe y porque amo ese camino, me niego a muchas cosas. Es algo difícil de hacer en este mundo. Es algo difícil de hacer cuando hay una libertad moral y como la quieras llamar. El gobernarte y someterte al gobierno de Dios no es fácil. Pero Isaías dice que es parte de nuestras responsabilidades de volver a casa. Que ya hemos dejado de vivir para nosotros y empezamos a vivir para Dios. Es una lucha constante con nuestro interior. Pero es parte de un regreso. Y solo piensa en la meta, ¿no? O sea, vuelve a leer el versículo 10. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cantos de júbilo. ¿Puedes imaginar eso en tu mente? ¿Puedes imaginar en tu mente el decir, caminé ese camino difícil, ese camino que no fue fácil, pero ese camino que me está llevando a casa y estoy volviendo con el Señor? Como dice Isaías, ¿no? Entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y de alegría y se apartarán de ellos el dolor y los quejidos. O sea, ve nuestro corazón. Anhelamos tanto una vida de bienestar, pero difícilmente la podemos concebir. Es como si yo te dijera, piensa que en este 2025 ni gripa te va a dar. O sea, no lo creemos, pero es lo que nos está diciendo Isaías. No a lo mejor este 2025, ¿no? A lo mejor, no sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Te da una enfermedad y te vas con el Señor. Entonces, pero imagina ese momento de estar con el Señor. Es decir, fue difícil caminar, pero vale la pena. Vale la pena entrar y cantar con júbilo. Te llena de alegría. Es lo que quiere Isaías, que recuerdes que aún en ese caminar aquí va a ser difícil, sí, pero hay una esperanza futura. Necesitas darte cuenta que lo que más necesitas es una transformación en tu vida, que solo viene cuando acudes a aquel que sintió el abandono por Dios en la cruz, para que personas como tú y como yo pudieran tener una esperanza de una vida diferente. Esa es una implicación que también necesitamos recordarnos. Que este mundo, y lo decíamos, a lo mejor parece algo pesimista, pero en este lado del sol, lo más seguro que tenemos es el sufrimiento. Lo más seguro que tenemos es el dolor, es el abandono de las personas. Pero Isaías nos recuerda que caminar de regreso a casa también es un camino que la meta nos debe de anhelar, que la meta nos debe de llenar esperanzas, porque esa meta va a ser estar con el Señor y cantar con júbilo y alegría. Y va a ser en un mundo donde ya no vas a tener ningún dolor, donde Irene ya no va a pedir por sus enfermedades porque va a estar sana y va a estar contenta, donde nadie de nosotros va a estar diciendo, oren por mí porque estoy triste. Vamos a estar en una constante satisfacción. Pero ese camino se tiene que caminar y en ese camino no va a ser fácil. Pero recuerda que, como dice Isaías, en ese camino, aún en medio de los momentos difíciles, siempre va a haber una esperanza. Si tú ves ese camino como el desierto, Isaías dice, Dios ya liberó un pueblo en un desierto y lo hizo su pueblo. Que eso te anime, el recordarte que este 2025 no es un año para llenarte de éxitos y de metas que a lo mejor no cumples y te frustras, sino que este 2025 va a ser un año donde tú sigues caminando hacia tu verdadero hogar, recordando la gran necesidad que tienes de ese Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque a pesar de que constantemente vemos el desierto como la desahución y la tristeza, tú nos recuerdas que cuando te amamos a ti, lo podemos ver como esa alegría, y no solo como una alegría, sino como ríos, como aguas, como fuentes que brotan en medio de ese desierto. Que en medio de ese desierto, cuando te amamos a ti y caminamos contigo, podemos ver que aún las flores pueden florecer en medio del caos.
Gracias por ello. Pero camina tú con nosotros. Ayúdanos a recordar que no vamos solos, pero que necesitamos caminar, que necesitamos seguir este camino para poder llegar a esa esperanza y a ese final glorioso, que es estar contigo por toda la eternidad, que es entrar contigo y cantar jubilosos. Ayúdanos a creer esto en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.